Gracias por hacerme acordar porque siempre me olvido de esta parte. Bueno, entonces vamos a ver entonces la presentación. ¿Qué es lo que vamos a- o de qué se va a tratar esta charla? ¿De qué se trata este estudio? Bueno, yo voy a tener una pregunta de investigación que en nuestro caso va a estar relacionado con el trabajo que nosotros vayamos a hacer, el tema de epidemiología ocupacional, el tema industrial. Estoy poniendo un ejemplo acá de un tipo de pregunta de investigación que yo me puedo querer hacer. Entonces la pregunta, por ejemplo, es, ¿existe una relación causal entre la exposición ocupacional a los asbestos y el cáncer de pulmón? Esa podría ser un ejemplo de pregunta, pero fíjense que esto tiene que ver, el tema de si me pregunto si existe una relación causal, tiene que ver con la unidad en la que vimos el tema de causalidad. Pero además de eso, además de saber si existe una relación causal, me quiero preguntar si, una vez que defino que esa relación existe, ¿cuál es el incremento en el riesgo de cáncer de pulmón asociado a un incremento en la exposición ocupacional a los asbestos? O sea, ya no solo decir que hay una relación entre ambas variables, sino además ver cuál puede ser esa relación. ¿Cuánto se incrementa el riesgo si se incrementa la exposición? Y una tercera pregunta que muchas veces se hace en epidemiología ambiental y ocupacional es, y lo hemos visto también en presentaciones pasadas, si esa relación existe, ¿qué forma tiene? ¿Es una relación lineal? A medida que aumenta una, linealmente aumenta la otra, o es no lineal. Por ejemplo, vimos una forma, puede tener una forma de S, en la cual hasta determinada concentración del contaminante, el riesgo no aumenta, después aumenta linealmente, y llega a una concentración de contaminante que es tan grande que el riesgo ya no aumenta más porque ha llegado al máximo. Tanto sea que sea lineal o no lineal, ¿existe un umbral de seguridad? O sea, ¿hay una concentración de contaminante a partir de la cual uno tiene problemas de salud o por debajo de la cual no tengo ningún problema de salud asociado? ¿O ante cualquier exposición al contaminante, cualquier concentración, voy a tener un problema de salud? Bueno, este son el tipo de preguntas que uno se hace cuando trata de analizar, y para contestarse estas preguntas necesita las herramientas de la medicina basada en la evidencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la evidencia es distinta cuando uno lo lee de acuerdo al tipo de estudio que uno esté leyendo o que uno esté trabajando. En este caso yo puse, como la flecha lo indica, una mayor calidad de la evidencia o un mejor nivel de evidencia o mayor certeza de la evidencia a medida que uno va para abajo. ¿Se acuerdan que hemos visto que los estudios descriptivos son los que tienen menos certeza o calidad de evidencia, son los que están más sujetos a sesgos? Un poco mejores que los estudios descriptivos, o bastante mejores, son los estudios analíticos, y acá tenemos los de casos y controles y los estudios de cohortes. Los de cohorte inclusive un poco mejor que los de casos y controles. Luego, sumando un poco más de calidad a esto, o de certeza de evidencia, los ensayos clínicos o ensayos de campo, al ser el investigador el que maneja la variable de a qué personas asigna a la variable de estudio, al factor de riesgo o al factor de protección, todavía controla un poco mejor los factores los factores de confusión. Un poco incluidos acá, pero destacándolos un poco más, los ensayos randomizados. No sé si recuerdan que habíamos visto que en los ensayos clínicos y de campo a veces uno puede hacerla a la asignación de los pacientes, la asignación de los tratamientos a los pacientes en forma aleatoria o no aleatoria. Si el ensayo es randomizado, o sea que la asignación es aleatoria, es un poquito mejor. Y por encima de todo tenemos lo que vamos a ver en esta presentación, que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esto que aparece en colorado es
la mayor calidad de evidencia que puede haber para defender una intervención, un tratamiento, una estrategia de prevención como la que estamos viendo para el COVID. Y acá a la derecha tenemos lo mismo, pero estudios observacionales. En el caso de, y generalmente se da así en epidemiología ocupacional, en la cual vamos a trabajar con factores de riesgo y no con factores de protección como una vacuna, lo que no vamos a tener cuando trabajamos con factores de riesgo es la posibilidad de hacer ensayos clínicos o de campo. Entonces, directamente, la mejor calidad de evidencia que vamos a tener en cuanto a un estudio individual es el estudio de cohorte. Por encima de eso, una revisión sistemática o metaanálisis. Bueno, pero ¿qué son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis? Las revisiones sistemáticas son estudios cuya población procede de artículos ya publicados, que es lo que vamos a llamar estudios primarios. ¿Esto qué quiere decir? Una revisión sistemática es un estudio sobre estudios. Sus unidades no son pacientes, como en un estudio primario, sino artículos científicos ya publicados. Las revisiones sistemáticas utilizan estrategias que limitan los sesgos y los errores aleatorios, que es ese problema eterno que tenemos en epidemiología. ¿Cuáles son estas estrategias? Búsqueda exhaustiva de todos los artículos relevantes para que no se me escapen algunos artículos y entonces yo tenga un resultado sesgado. Criterios reproducibles y explícitos de selección, o sea, si yo voy a incluir un estudio o voy a excluir otro, tengo que decir muy claramente por qué criterio y definirlo de antemano. Tengo que valorar el diseño y las características de los estudios que voy a incorporar, y sintetizar e interpretar los resultados. O sea, ¿qué quiere decir valorar el diseño? Esto que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Si me va a hacer diferencia si es un estudio descriptivo, si es un estudio analítico, si es un casos y controles, una cohorte, van a tener un valor distinto. Y a la vez, dentro de cada estudio primario, cómo haya sido llevado adelante ese estudio también va a tener una valoración distinta. Y obviamente, bueno, al final de una revisión sistemática lo que tengo que hacer es sintetizar e interpretar los resultados. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es algo así como una continuación de ese estudio, generalmente, pero no siempre, las revisiones sistemáticas llevan aparejadas un metaanálisis, pero no siempre esto es posible. El metaanálisis es el análisis estadístico de la revisión sistemática. Es un análisis estadístico de la recolección de resultados extraídos desde estudios primarios con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos. En los metaanálisis se calcula el efecto global, lo vamos a llamar así, efecto global, resumen o combinado de la intervención o factor de riesgo, ¿no? Como una media ponderada de los efectos obtenidos en los estudios individuales. Después lo vamos a repetir un poquito más esto, pero el metaanálisis es una estadística de resultados que ya son estadísticos. O sea, si hemos visto estudios primarios en distintos momentos de la materia, que me da como resultado un riesgo relativo, que asocia un factor de riesgo con una enfermedad. Ese riesgo relativo va a tener asociado un intervalo de confianza. Bueno, ese riesgo relativo con ese intervalo de confianza va a ser el input de mi metaanálisis, pero cada uno de esos riesgos relativos de todos los estudios que yo incluya. Por ejemplo, si yo en mi revisión sistemática incluí 20 estudios que me van a dar 20 riesgos relativos, por medio del metaanálisis yo voy a poder obtener un solo riesgo relativo, que es lo que llamamos un efecto global. Ahora después lo vamos a ver un poquitito mejor. Bueno, ¿cuáles son los pasos para llevar adelante estas revisiones sistemáticas y metaanálisis? Lo primero es definir muy claramente la pregunta de investigación. Eso lo hemos estado viendo en distintas unidades, pero en el caso de las revisiones sistemáticas y metaanálisis es interesante porque la pregunta tiene que ser bastante bien definida para que no quede lugar a confusión sobre a dónde se aplican las conclusiones de mi estudio. Se usa un acrónimo que en inglés es PECO y se ha traducido o sea, ha tratado de parecer de alguna manera en castellano. En castellano es PECOR, y el acrónimo es
P de población, E de exposición, CO de comparador y R de resultado. Por ejemplo, ¿cómo es un enunciado ejemplo de una pregunta? Siempre vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo. Entre la población expuesta a ámbitos laborales, o sea, estoy definiendo cuál es mi población de estudio. ¿Cuál es el efecto de la exposición a largo plazo de los asbestos? Ahí estoy definiendo mi exposición. En contraste con la exposición a menores niveles de estos contaminantes, ahí estoy diciendo contra qué lo estoy comparando, sobre la incidencia de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es mi variable de resultado. Entonces, como ven, en el enunciado de esa pregunta de investigación, yo tengo bien detallado población, exposición, comparador y resultado. Si, por ejemplo, para entender un poco, porque población, exposición y resultado creo que queda bien claro. El comparador, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, analizando la efectividad de una vacuna, una vacuna contra otra vacuna más antigua, una vacuna nueva con una más antigua, mi comparador es la otra vacuna. Ese es el comparador. O puede ser que yo diga, mi comparador es, mi exposición es personas que viven en un lugar muy contaminado. ¿Cuál es mi comparador? Personas que viven en un lugar no tan contaminado, en otra ciudad, por ejemplo. O personas que viven cerca de una fábrica y personas que viven alejados de esa fábrica, no expuestos a ese contaminante. Una vez que yo definí bien la pregunta de investigación, lo siguiente que voy a hacer es elaborar una estrategia de búsqueda de los estudios primarios que van a ser el N a incorporar en mi estudio, o sea, las unidades que yo voy a analizar. Para eso se buscan, en el caso de medicina, de epidemiología, se buscan bases de datos que tienen relación con temas de salud, por ejemplo en Medline, vía PubMed. Algunas pueden no ser específicas de salud, como Scopus. Hay distintas bases de datos, pero bueno, digamos, Medline es la más común dentro de lo que es salud, dentro de las gratuitas, y Scopus sería la más común dentro de las pagas. Esas son bases de datos internacionales, o sea, se trabaja sobre artículos generalmente a nivel internacional, publicados a nivel internacional. Ahora, dependiendo de los objetivos del estudio que yo voy a estar trabajando, puede ser necesario trabajar con bases de datos a nivel regional, más local. Entre estas, un ejemplo es Cielo y Lilacs, que son para el caso de América Latina. El African Index Medicus es lo mismo, es un equivalente a Lilacs, pero para África, y existen también para Asia, para Europa, distintas bases de datos que lo que hacen es incluir artículos, pero de una literatura que llamamos literatura gris, que no son los artículos científicos más relevantes, no son los que aparecen en Lancet o en Nature, sino artículos más locales. Para nombrar algo local, Revista Argentina de Salud Pública, la Revista Medicina de Buenos Aires, son ejemplos de revistas que quizás a veces no aparecen en los índices internacionales, pero sí aparecen en las bases regionales. Se debe usar una estrategia de búsqueda por medio de palabras clave, incluyendo en lo posible términos que se denominan MESH, el Medical Subject Headings, y operadores booleanos, comunes que uno usa para cualquier tipo de búsqueda, de y, o, no. Entonces, combinando las palabras clave con estos operadores, se arma una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, esta estrategia está extremadamente simplificada en realidad, pero es como para poner un ejemplo. En la exposición voy a poner asbestos, pongo el I, y dentro de la enfermedad voy a poner cáncer de pulmón o carcinoma de pulmón, que son sinónimos, para que en el caso de que una publicación aparezca una y no el otro, me la detecte igual, y en esta búsqueda voy a incluir la exposición. Voy a decir, bueno, que sea una exposición ocupacional o una enfermedad ocupacional, que no me incluya en la búsqueda otras exposiciones, por ejemplo. Esta búsqueda así tan sencilla puede ser
mucho más complicada. Acá tienen una imagen de cómo se ve esa búsqueda simplificada en Medline, en PubMed. Si ustedes ven por acá, bueno, esa búsqueda dio lugar a 846 resultados. O sea, hay 846 papers solamente dentro de esta base de datos. Si yo busco en otras, va a haber otros que pueden ser los mismos u otros que me responden a esa estrategia de búsqueda. Una vez que yo tengo esto, tengo que seguir procesando. O sea, tengo esos 800 papers para investigar, pero tengo que mirarlos con un poco más de detalle para ver, tengo que ver los títulos, tengo que ver los abstracts, para ver si realmente cumplen los criterios para que sean incluidos en mi investigación. Luego de esa etapa de la búsqueda, una vez que yo tengo mi base de datos de estudio, viene la etapa de seleccionar qué estudios voy a incluir. Para ello tengo que elaborar criterios de inclusión y de exclusión, por ejemplo. Este es un ejemplo que yo puedo elaborar para criterios. Se incluirán estudios que evalúen la contaminación del aire en ámbitos laborales. Se excluirán estudios que analicen la contaminación del aire en el interior, sin diferenciar si se trata de ámbitos laborales o viviendas particulares. ¿Qué quiero decir acá? Voy a excluir, si yo detecto el artículo, pero dentro del artículo dice que analiza mezcla en el resultado la contaminación en la vivienda y la contaminación adentro de una fábrica, no me va a servir. Para que me sirva, tiene que efectivamente discriminar el ámbito laboral, por ejemplo, una industria. Otro ejemplo, se incluirán estudios epidemiológicos observacionales de tipo casos y controles o cohortes. No se considerarán los estudios de intervención. En este caso, digamos, si es un factor de riesgo, muy probablemente no tenga estudio de intervención, pero pueden aparecer algunos estudios que de alguna manera indirectamente puedan medir a través de una intervención qué es lo que ocurre con el factor de riesgo, y yo puedo definir de antemano que esos estudios no los voy a tomar en cuenta, ese sería un criterio de exclusión. Los estudios detectados pueden ser incluidos, o más bien diría excluidos en distintas etapas. Por ejemplo, las típicas etapas son cuando leo el título, cuando leo el resumen, o que necesite leer el estudio completo para definir si tengo que descartarlo o lo puedo seguir incluyendo en mi estudio. Acá hay un ejemplo de un trabajo que publicamos hace muy poquito, no en epidemiología laboral, sino en epidemiología ambiental, sobre el efecto de la contaminación atmosférica en la mortalidad. Y acá se ven como distintos momentos en los cuales aparecen exclusiones. Aparecen casi 2.500 artículos científicos identificados, de los cuales 800 y pico, como eran distintas bases de datos, son duplicados, entonces se hacen a un costado. Dentro de eso se revisaron 1.600 artículos, se revisó tanto el título como el abstract, y dentro de eso, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión, nos quedamos con 400 artículos, de los cuales tuvimos que leer el paper entero. Dentro de esos 400 que leímos el paper entero, por distintas razones, excluimos otros 204 y nos quedamos para el análisis con 196 artículos. Para poner en contexto, digamos, esta es una revisión muy grande de artículos. Generalmente las revisiones, o habitualmente las revisiones, se quedan con un análisis de alrededor de 20 artículos, 30 artículos, 200 es mucho, un trabajo que llevó mucho tiempo. Pero puede haber revisiones así grandes. Puede haber otras muy chiquititas que solo revisan 3 o 4 artículos. Una vez que yo tengo, sigo con el mismo ejemplo del paper que publicamos. Una vez que yo tengo los artículos ya seleccionados, que sé que los voy a incluir en mi revisión, lo que voy a hacer es elaborar una planilla, que puede ser una planilla de Excel o cualquier otro software que usen, en donde voy a extraer mis resultados. Mis resultados y las características de cada paper. Acá cada línea es un artículo distinto y es un N, digamos, es una unidad muestreal para mi trabajo final. Entonces, ¿qué voy a extraer acá? ¿Quiénes son los autores? ¿En qué año publicaron el trabajo? ¿En qué lugar se realizó el trabajo?
qué periodo de años consideraron dentro del estudio, por ejemplo acá del 90 al 97, del 2006 al 2010, qué tipo de estudio se realizó. Por ejemplo, acá fue un estudio ecológico de series temporales, acá fue un estudio de casos y controles cruzados, y no me está figurando acá, pero lo que voy a cargar finalmente es de cada estudio cuál fue, por ejemplo, el riesgo relativo, el OR o la medida de resumen que yo vaya a trabajar. Obviamente, para juntar todas las estadísticas de los distintos artículos, voy a necesitar estandarizarlos de alguna manera. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, puede ser que algunos informen riesgo relativo y otros informen OR. Entonces yo de alguna manera tengo que decir, voy a directamente en mi análisis final voy a dar un resultado de riesgo relativo. Entonces tengo que decir que el OR se parece al riesgo relativo. No sé si recuerdan, pero eso lo hemos preguntado varias veces. El OR se parece al riesgo relativo cuando la enfermedad es rara. Entonces tengo que analizar eso para decir si lo puedo estandarizar. Otra forma de estandarización no cualitativa, sino más numérica, es que algunos estudios analicen el riesgo relativo asociado a un incremento, por ejemplo, de 10 microgramos por metro cúbico del contaminante, pero otro me puede analizar por un incremento de 50 microgramos por metro cúbico de contaminante. Entonces tengo que estandarizar esos riesgos relativos para, por ejemplo, siempre 10 microgramos por metro cúbico de contaminante para que yo los pueda comparar entre sí y juntar en una misma estadística. Luego de esto yo ya tengo los estudios, los tengo casi listos para hacer la estadística, para desarrollar mi famoso riesgo relativo global, pero antes que eso voy a analizar la calidad metodológica. ¿Y qué significa analizar la calidad metodológica de los estudios? Significa ver cuál es la probabilidad de que esos estudios estén sujetos a sesgo, que es de alguna manera lo que estuvimos trabajando durante toda la materia. Así fíjense la importancia que tiene todo este tema que estuvimos viendo. Para analizar la exposición a sesgos se evalúan distintos criterios que pueden indicar la presencia de sesgos dentro de cada estudio individual. Para ello se analizan, hay muchas herramientas, muchos instrumentos para analizar esto. Nosotros en este caso tendríamos que trabajar con una herramienta, con un instrumento que trabaje con estudios observacionales. Entonces, por poner un ejemplo de un instrumento, se analizan distintos dominios. Dentro de esos dominios, si los estudios primarios que incluí si cada estudio primario que incluí en mi revisión, realmente incluyó todos los efectos de confusión que tendría que haber incluido, si se analizaron o se reportaron los datos perdidos, o sea, si hubo datos que el investigador perdió, si lo analizó, si lo reportó, si se midió adecuadamente la exposición, por ejemplo, si la exposición a contaminantes la medí adecuadamente, o sea, si, por ejemplo, yo quiero medir exposición a contaminantes dentro de industrias, por ejemplo. Bueno, ¿realmente usé los métodos de monitoreo adecuados para medirlo o fue algo, por ejemplo, cualitativo? Fui y dije, uy, había mucho olor, por ejemplo, no sé. Si la variable de resultado se midió de una manera adecuada, por ejemplo, si la enfermedad, lo mismo. Una cosa es que yo diga, medí el diagnóstico de asma por medio de un diagnóstico médico, o le di a las personas, a cada trabajador, le di una encuesta en la cual marcaba si tenía síntomas de asma o no, y la persona reportaba a sí misma. Ese tipo de datos no tienen la misma calidad. En el caso del asma médico es bastante más fuerte la evidencia, en cambio, en un autorreporte es muy probable que esté más sujeto a sesgo. Como les decía, hay muchos instrumentos para medir el tipo de sesgo, y depende mucho, el instrumento va a depender de si yo estoy trabajando, si mis estudios primarios son ensayos clínicos, randomizados, si son ensayos clínicos no randomizados, o si directamente son estudios observacionales. En el caso nuestro de la epidemiología ocupacional, en general vamos a trabajar con estudios observacionales. Y finalmente, tengo que realizar el análisis estadístico, este famoso metaanálisis.
Este metaanálisis lo que hace es incorporar los resultados individuales de cada estudio, los riesgos relativos, ORs o la medida de efecto que se trate, incremento porcentual en la cantidad de casos, correlaciones, número de casos, promedio de alguna variable, por ejemplo, el diámetro de cintura, el perímetro de cintura corporal también puede ser una variable para analizar en un metaanálisis. Y se realiza una estadística de esos valores que en general suele ser un tipo de promedio, pero un promedio ponderado. Yo no sé si eso lo recuerdan o lo han visto en estadística, pero uno puede hacer un promedio común, que es incluir a todos los valores y dividirlo por el n, pero también puede incluir o realizar un promedio ponderado, en el cual hay un peso, que es esa ponderación, que yo le doy a una unidad. Yo puede ser que una unidad para mí tenga más peso que otra, una unidad muestreal dentro de ese promedio, y entonces va a valer más, va a influir más ahí. ¿Cuál puede ser ese peso, esa ponderación? Bueno, una forma de ponderar es decir que voy a ponderar, o le voy a dar más peso a los estudios que incorporaron más pacientes. No me va a valer lo mismo un estudio que incorporó 10.000 pacientes que un estudio que incorporó 100 pacientes. Entonces es una forma de darle peso. En general, en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas, el peso no está dado tanto por la cantidad de pacientes incluidos, sino por el cuán ancho es el intervalo de confianza alrededor del riesgo relativo o del OR o de la medida de resultado que yo esté manejando. O sea, cuanto más preciso es el estudio, más chiquitito es ese intervalo de confianza, más peso le va a dar el metaanálisis para calcular esa especie de promedio. Generalmente los estudios más precisos tienen más número de casos. Cuanto más número de casos, más preciso sea. Pero no siempre eso es así. Por eso, en general, los metaanálisis ponderan más por el ancho del intervalo de confianza que por la cantidad de pacientes. Acá tienen un ejemplo, perdón, sacado, bueno, siguiendo trabajando con el mismo paper que nosotros publicamos hace poco, en donde se incluyen 7 estudios para esta variable de resultado en particular, para esta combinación de exposición y enfermedad, que es material particulado inferior a 2,5 micrones y mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. Y acá lo que pueden ver son los estudios primarios, o sea, cada uno de estos es un paper, y acá lo que ven es el resultado en riesgo relativo de ese paper y el ancho del intervalo de confianza. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de este estudio, el primero, el de Díaz Robles, 2010, tiene un valor de riesgo relativo y tiene un muy pequeño intervalo de confianza. Quiere decir que este estudio es muy preciso. Como este estudio es muy preciso, el peso que se le da en este metaanálisis es 19,9%. En cambio, este estudio creo que se pronuncia Neuberger, es extremadamente ancho. Fíjese que tiene un valor central superior a 1, pero tiene un valor muy ancho del intervalo de confianza. Inclusive es no significativo, incluye la unidad. Como es tan ancho, le da un 2,9% solamente de peso, o sea que en realidad el valor final que voy a tener de riesgo relativo puleado o global, en ese resultado, este artículo me va a valer mucho menos que el de Díaz Robles 2010. Acá abajo tienen el modelo final y el resultado final, que es esto acá, que es el riesgo relativo que yo obtengo a partir de mi riesgo relativo global, que es, en este caso, 1,0072, y acá tienen el intervalo de confianza, que es significativo porque no incluye la unidad. Esto es más o menos cómo se ve un resultado de un metaanálisis, y siempre van a ver este tipo de gráfico que se denomina forest plot. El penúltimo tema que tenemos que analizar cada vez que nosotros hacemos una revisión sistemática y metaanálisis es el sesgo de publicación. En general, esto es algo que se observa mucho en medicina, calculo que en otras áreas también. Los estudios que no tienen los resultados esperados, por ejemplo, que una intervención no es efectiva o que una exposición no sea efectivamente un factor de riesgo, tienen menos chance de ser publicados. Los editores, los revisores, pero sobre todo los editores de las revistas,
quieren que sus papers sean muy leídos y muy citados, entonces prefieren publicar cosas que den lindo, que den resultados que estén buenos. Por ejemplo, que una vacuna o un medicamento tuvo éxito, que es mucho mejor que lo que se viene haciendo hasta ahora, que una intervención es exitosa, o que un factor de riesgo efectivamente, que no se conocía antes, efectivamente es un factor de riesgo, ¿no? O sea, todas estas cosas son muy publicadas, muy citadas y muy leídas. En cambio, un paper que dice que investigo si los asbestos provocan cáncer de pulmón, pero el paper me dice que no lo puedo comprobar, generalmente es poco leído y poco citado. Entonces, en general, hay un sesgo en el cual los estudios que no dan lo que el investigador quiere, eh, no son tan publicados. Sin embargo, eh, esos estudios son muy valiosos. ¿Por qué? Porque como yo estoy tratando de comprobar si verdaderamente esa asociación es verdadera o no, si yo estoy incluyendo estudios que no son significativos, bueno, forman parte de una evidencia que me dice que realmente no hay asociación. Entonces tengo que incluirlo. Entonces ese es un problema para la persona que está realizando el metaanálisis. Me estoy quedando sin tiempo. Conectamos de vuelta, así no corto la explicación, ¿eh?